Buenos días, mi nombre es Héctor David Roncancio, soy estudiante de la UNED y pertenezco al curso de Software Avanzado para Ingeniería. En esta práctica explicaré el, el componente práctico del ejercicio 3, donde en él dice realizar un bit que permita ingresar un número entero menor que 100 y convertirlo en número en base 3, 4, 5, 6 y 7, según elija el usuario. El número convertido debe mostrarse a través de matrices de LEDs, por ejemplo el número 18 en base 4 quedaría 102. Nos vamos para el entorno de LabVIEW, donde entonces decíamos que, bueno, está el dígito en número, entonces es el que se va a convertir según la base. Pero como la base decimos que está entre 3 y 7, entonces el 0 y 1 y 2 no va a mostrar nada, no va a prender ningún LED. Entonces nos vamos para la base 3. El número 50, sabemos que es 1212. Eh, el número en base 4, pensamos que es el número 302. Como se veía en la práctica, el número 18 en base 4 significa 102. En base 5 es el número 33. O el número 99 en base 5 equivale a 344. En base 6 equivale a 243 y en base 7 equivale a 201. O por el contrario, el número 15 en base 7 equivale a 21. Bueno, pues para el entorno, gráfico, entonces se realizó, bueno, se utilizaron algunos componentes como controles numéricos para digitar el número, como el digitar el número o la base. Y se utilizaron algunos arrays con LEDs para formar una base, una matriz de 3 por 5 por cada número. Entonces nos vamos para el componente de diagrama, el bloque de diagrama. Entonces en él vamos a explicar cómo funciona el programa. Para comenzar, bueno, se creó una estructura case, que es la que tiene el control de las bases. Entonces en base 0, en base 3, en base 4, en base 5, en base 6 y en base 7. Entonces en la base 0 pues utilizamos una matriz donde todos los LEDs están apagados, porque si está en 0 entonces no va a prender ningún LED. Y hablemos de la 3. Entonces en la 3 se creó un sistema de una estructura while dentro de la estructura case, donde en él el control numérico ingresa y pasa donde en ese túnel lo debemos reemplazar con un registro de desplazamiento, que son estas flechitas, se llama registro de desplazamiento, eh, y un divisor de resto, donde en él pues se toman las variables, o sea, la X y Y, que en este caso sería X, es el número que ingresa el usuario, y 3, entonces se divide entre ese valor. Bueno, hablando algo respecto a este componente, entonces hay un array con una constante 0, donde en él pasa por un túnel, y también debemos utilizar el desplazamiento, el registro de desplazamiento, donde en él se inserta eh, a un array y donde, bueno, en él se toma, por ejemplo, en el subrate, entonces acá se toma para que se cree el bucle, o sea, unas ciertas repeticiones, y en el elemento nuevo del subrate, entonces se pasa al resto o al residuo de este componente. Siendo así, pues entonces se hace la operación, y si es, bueno, y si lo que da de esta operación, si el número es, eh, dependiendo del número que da el componente de la división, y si es mayor a 0, entonces se va a crear un bucle.
O sea, va a ser repetitivo, repetitivo. Que esta función la llamamos de la siguiente manera. Perdón. De la siguiente manera. Entonces acá se crea como un continuo, o sea, es una estructura de if continua, donde se continúa haciendo la misma función. Bueno, una vez esto, pues se pasa al ciclo while, donde en él se crea otro registro de desplazamiento, y acá se divide pues entonces a los index array, lo cual indica que es la estructura de cada número. Entonces se crean 0, 1, 2, 3 y 4, ya que como son 5 números los que se muestran en pantalla eh, de cada panel, entonces pues se toma 0, 1, 2 y 3 y 4. Luego del resultado de este pues se pasa a una estructura donde en la estructura tenemos la función 0 que significa de que va a mostrar en pantalla el número 0. El número 1 lo mostramos acá y el número 2. Como es hasta la estructura, este es en base 3, entonces mostraría hasta la estructura 2. Si fuéramos a pasar a la estructura 4, bueno, a base 4, entonces nos mostraría la estructura 3. Si fuera base 5, nos mostraría la estructura en base, bueno, la base en 5 sería el número 4. Si fuera el número 6, mostraría el número 5. Y si fuera el número 7, mostraría el número 6. Bueno, una vez pues se pasa, bueno, se obtiene el número, se pasa a un array de números, que es la matriz que se muestra en el panel frontal, donde en él se visualiza el número. Y esto es básicamente la ejecución del programa. Consiste en utilizar varias estructuras de control como la estructura while y la estructura case. Este fue el mecanismo del funcionamiento de este programa. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.